objetivos que podemos perseguir hoy como iglesia. Hablo en términos generales para la Iglesia Universal y que perfectamente puede aplicarse a los términos locales de una iglesia. Hablo de la residencia, en este caso de la casa del alfarero, para quienes estamos aquí, para la iglesia de nuestros hermanos que hoy nos pueden estar acompañando y que por alguna razón no están en la suya, debieran estar allá, hermanos. Agradecemos su presencia, pero es importante que estemos en casa, alimentándonos en todos los sentidos con la palabra de nuestro Dios. Pero quiero que pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término que aparece en el título del mensaje? Un término que ha sido tergiversado, un término que ha sido malinterpretado, un término que ha sido enfocado desde una manera distinta a lo que podemos entender, habla la Escritura. En distintos pasajes, no particularmente de manera implícita o de manera explícita, mejor dicho, en este texto, muchos pasajes nos hablan acerca de la conversión en los caminos, acerca de ese cambio en la vida. Un término que hoy como creyentes hemos dado y hemos reducido de manera simplista al hecho del proceso en que una persona puede encontrar a Jesús, en que una persona puede pararse frente a Jesús. A eso le llamamos conversión. Y hacemos uso de este lenguaje en distintas maneras. Nuestras campañas evangelísticas a lo largo de la historia, no solamente de los presbiterianos, de todas las iglesias, ha estado plagada, impregnada de esta palabra, entendiendo que la conversión es la mutación de una persona en algo distinto y que se da a partir de un hecho sin precedentes en la vida de una persona. Pero quiero dejarles una pregunta como preámbulo para lo que hoy estaremos reflexionando a lo largo de este mensaje. ¿Y cómo aplicamos ese término para quienes han nacido en un hogar cuyos padres, ambos, o por lo menos uno, o los abuelos, o los tíos o las tías, son creyentes? Creo que en verdad se trata de una conversión. Pero quiero que veamos lo que dice el texto ya en materia, hoy Deuteronomio 30, versículos 14 al 20, sobre por qué todo tiene que ver con la conversión, porque es cuestión de ese punto. Y les invito en este instante a inclinar nuestros rostros, pidamos sabiduría al Señor para que Él nos hable a nuestro corazón. Pidamos sabiduría para estar atentos al mensaje y atesorar para cada uno de nosotros, aunque el mensaje es el mismo, tiene aplicación diversa y distinta para cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí como quienes nos están observando en línea. Pidamos la dirección y evitemos al máximo, hermanos, las distracciones físicas, audibles, pero también mentales. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos ponernos en tus benditas manos. Queremos pedirte en esta hora, Señor, hables a nuestro espíritu, hables a nuestro corazón, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros como iglesia en esta hora. Que seas que tú quien hable y que tu iglesia simplemente escuche lo que tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio, en la exégesis de la Biblia, que es adentrarnos al estudio de lo que la Escritura está diciendo partiendo de los idiomas originales bíblicos, como lo son el hebreo, el arameo y el griego, podemos encontrar la palabra conversión con una significancia, un significado esencialmente
distinto y especial para lo que hoy queremos nosotros compartir a través de este mensaje. La palabra que se utiliza en la mayoría de estos casos, cuando hablamos de la conversión, se pronuncia más o menos así, en una transliteración al español, como metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es un cambio de mente, es un cambio de perspectiva, es un cambio de dirección. Eso es la metanoia. Y no es algo que pueda ser tangible, no es algo que pueda ser palpable, es un cambio que opera en el interior, es un cambio que opera en nuestro entendimiento, en el acercamiento a lo que tiene que ver particularmente de este lado del creyente, lo que tiene que ver con Dios. Eso es la conversión, esa es la metanoia, eso es lo que está hablando el Señor cuando dice, conviértanse de sus malos caminos. No está hablando a sirios, no está hablando a persas, no está hablando a medos, no está hablando a babilónicos, no está hablando a egipcios, no está hablando a palestinos, no está hablando a todas las personas de las culturas del Medio Oriente que se situaron en la historia y en la transición del pueblo hebreo. No, está hablando a su pueblo, está hablándole a ellos, está hablándole a su nación, está hablándoles a los que han escuchado el mensaje. Es a ellos a los que le está diciendo, es necesario que entiendan que una vez conociendo al Dios Todopoderoso, que una vez entendiendo quién es Dios y lo que Él demanda de nosotros, a través de lo que plasmamos ya muchas veces y reiteradas veces en Miqueas capítulo 6, 8, lo que Dios demanda de nosotros, podamos tener un cambio radical, real y sí palpable de nuestra vida. Versículo 14 entonces. Quiero que pensemos en esto. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En qué lugares, hermanos? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo cumplas. Dos palabras claves. Si hubiese dicho exclusivamente en tu corazón, diríamos, nadie me puede juzgar. Porque soy yo y Dios, porque Dios conoce lo que hay en mi corazón. ¿Cuántos hemos aplicado eso? No puedes decirme eso porque tú no conoces mi corazón. Casi siempre lo utilizamos como un escudo y una barrera para decirle a la otra persona, no te metas. No es tu asunto. Pero en esta ocasión entendemos lo que está plasmando el versículo 14, que es precisamente ese cambio de mentalidad, porque el pueblo estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a que fueran ellos. Estaba acostumbrado a que todo sucediera simplemente en el corazón. Pero hace mucho yo escuchaba a una persona que decía tener amor por sus hijos. Nunca estuvo con ellos, pero siempre les repetía la frase, te llevo en mi corazón. Una frase que puede sonar dulce, pero que tiene un peso enorme cuando físicamente no ves las muestras de amor. Cuando necesitas que esté esa persona a tu lado y no está. Ahora pensemos que esa expresión podamos aterrizarla, llevarla al plano que sí nos importa. Nosotros con Dios. Llevamos a Dios en el corazón. Pero ¿cuántas veces lo ven los demás? ¿Cuántas veces lo ve tu familia? ¿Cuántas veces lo ven tus hermanos en la iglesia? ¿Cuántas veces lo ven las personas que están a tu alrededor? Vemos lo delicado del asunto, tan obvio, tan natural, pero tan complejo a la vez, que hablar de Jesús se ha vuelto un mensaje trillado. Y para muchos, evidentemente no para los cristianos, no para el verdadero cristiano, para muchos se ha vuelto obsoleto. ¿Y sabes por qué? Porque quienes somos encargados de transmitirlo hemos dedicado el tiempo a discutir por lo innecesario, a señalar lo que evidentemente la Escritura está estableciendo.
Pero ¿qué implicación tiene el autor del Deuteronomio, Moisés en este caso, acerca de la actitud que debemos nosotros cuando nos dice, muy cerca de ti está la palabra? Y menciona los dos lugares, en tu boca y en tu corazón. Ya hablamos del corazón, ahora toca la boca. Y en esto es imprescindible pensar lo que Santiago menciona. Varios cientos, algunos miles de años después. En la boca hay un problema. Hay una lengua. Y según Santiago, le da vida a esa lengua. Y dice, la lengua puede ser ese pequeño cerillo que incendia todo a su paso. Pero ojo, ese no fue el diseño de Dios. La puso allí por una razón. Y la puso ahí para que todos los que hemos conocido el mensaje podamos hablar bendición, podamos compartir la palabra del Señor, podamos externar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Recuerda, tarea básica del cristiano, dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Es mostrar con tus acciones y también con tus palabras ese cambio que ha operado en tu vida. Por ello, el Señor enfatiza, el cambio del que estamos hablando tiene que estar sí en tu corazón, porque Dios entiende y conoce los corazones, pero también en tu boca. Y además menciona que de estar ahí, toda palabra que tú digas, todo lo que tú hables, tiene que ser sazonado. Y menciona la Escritura con sal. ¿Qué significa? Que todo lo que tú digas, todo lo que tú compartas, es para bendición. Hoy seguimos como iglesias sin explotar realmente las redes sociales, sin hacer un uso sabio de ello. Y no hablo de lo que compartes. Evidentemente, si compartes algo que contradiga tu fe, hay un detalle, por no decir un problema. ¿Pero qué encontramos en las redes sociales? A cristianos discutiendo con otros cristianos, peleándonos por querer tener la razón, enfatizando que es así como deberían hacerse las cosas. La Escritura dice, ojo, vuelvan a ver el versículo, porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios no está para ser negociada. Y no hablo de lo que le vas a decir al otro, hablo de lo que entendemos nosotros mismos, para que la cumplas. Y si es difícil tener en mente, nunca me he aprendido cuántos versículos tiene la Biblia. Más de 30 y tantos mil, me han dicho, me recuerdo todavía. Dirás, oye, a duras penas me acuerdo de 3. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura? No a esa parte. Jesús la puso sencilla igual que Moisés lo haría en Deuteronomio. Bueno, 2 cosas te pido, 2 cosas nos pide el Señor. Amarlo a Él con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Y lo segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Y dirán, ahí está el detalle. Sería cierto personaje mexicano de los 60. No, ahí está el detalle, chato. El Señor nos ha enmarcado en esa necesidad imperante de, en verdad, como hijos e hijas de Dios, tener un cambio en nuestra forma de entender, de ver y de vivir la vida. Versículos 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Digo, yo no sé cuántos necesitaríamos el versículo 16, pero está ahí por una razón. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué dice después, hermanos? Que andes en sus caminos. ¿Y qué más? Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Una de las cosas que tenemos que también reafirmar dentro de la obviedad natural en la vida del cristiano es: nuestra vida, por tanto, de manera natural, tiene que estar centrada en Cristo. Cristo no puede ser un accesorio. Cristo no puede ser un complemento. Cristo no es un sello nada más en la maleta de nuestra vida. Nuestra vida tiene que girar en torno a Él. El Señor dice que tenemos que andar en sus caminos. Y para ser específicos en cuestión de sus caminos, se refiere particularmente a dos cosas esenciales en nuestra relación con Él: fidelidad y obediencia. De ahí las ramificaciones que querramos hacer. De ahí la división en áreas, etapas de nuestra vida que querramos nosotros. Dos aspectos demanda el Señor de nosotros: fidelidad y obediencia. Y es interesante la opción que Él presenta justo en el versículo 16, versículo 15, perdón, donde dice: yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién escogería lo segundo? ¿Quién de manera consciente elige vivir o estar muerto y vivir en el mal? El mal tiene una peculiaridad especial en la vida del ser humano: destruye. Cualquier sustancia nociva para la salud, cualquiera. Y fíjense los ejemplos que voy a poner. Los obvios: las drogas, el alcohol, el cigarro, el azúcar, las harinas. Todo eso tiene un impacto destructivo. No lo vemos, pero va avanzando y destruyendo. A eso se refiere el Señor con la muerte. El mal es placentero hasta que te destruye. El mal es placentero hasta que lo pierdes todo. El Señor nos dice: he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y justo en el 16 explica: yo te he mandado que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos. El cristiano tiene que entender esto. Tú y yo tenemos que entender esto. Andar en los caminos de Dios significa hacer su voluntad, no la nuestra. Andar en los caminos de Dios significa ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. Andar en los caminos de Dios significa amar al prójimo en las condiciones y en las normas en que Dios las hizo, no en las que podamos poner nosotros. Dios nos puso en este mundo para hacer precisamente un cambio de dirección. Pero vean el versículo 17. Insisto, ¿por qué todo tiene que ver con esa conversión, ese cambio, esa dirección, ese rumbo que está tomando nuestra vida? Realmente es alarmante lo que pasa en el versículo 17, porque nadie se da cuenta que está perdido hasta que lo está.
Lean conmigo el 17, por favor. Fuerte para que nos escuchen en Facebook claramente. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres. Sigamos al 18 para tener la idea completa. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Por qué me parece interesante lo que pasa en el versículo 17? Cierta ocasión, puedo recordar algo que aparece ahí en el versículo 17, y te dejares extraviar. Quiero que pienses en esta frase. ¿Qué cosas son necesarias o tienen que pasar o conjuntarse en la vida de los creyentes para extraviarse, para perder el rumbo, para perder la calma, la espiritualidad, la paz? Y podemos seguir con una serie de requisitos. Y pudiéramos a través de ellos tratar de explicar muchas cosas en la vida. Tengo una amiga en particular que fue la primer chica que me habló de Cristo. Al día de hoy lleva recorridas la nada honrosa cantidad de 54 iglesias. Y cuando preguntaba a ella la razón de eso, me pudo dar 1000 justificaciones. No la trataban con respeto, no le tenían consideración, ahí no estaba el mover de Dios, ahí el pastor era un autoritario. Menciono que iba a iglesias no presbiterianas, aunque también pasa de este lado. Pero me dio muchas razones. Y quiero que pienses en lo que aparece allí en relación a este ejemplo, que solamente pongo en lo que nos puede llevar. No es el único caso. Muchos nos alejamos de la iglesia sin dejar de ir a la iglesia. Suena curioso, pero me impresionó el hecho de leer en la Escritura que el Señor nos diga: y si tú te dejas extraviar. Nadie te puede robar el gozo por servir a Dios. Tú lo pierdes. Yo lo pierdo. Nadie te puede robar la armonía en una iglesia. Tú la pierdes y permites que se pierda. No te la quitan. Tú la pierdes. El Señor dice: ten cuidado porque tú puedes dejarte extraviar. Ustedes, nosotros podemos dejarnos extraviar. Lo permitimos. ¿En qué momento lo hacemos? Cuando permitimos que el entorno sea más fuerte que nuestra fe. Cuando permitimos que nimiedades, cosas sin importancia, insignificantes, comiencen a partir nuestra relación con el Señor, a separarnos los unos de los otros. Personas que dejemos
de ver a Dios. No hemos tenido un cambio en nuestra mentalidad. Jesús utilizó, espero decirlo en el orden correcto y si no agradeceré que me ayuden a corregirlo. Jesús dijo, no puedes echar vino nuevo en odres viejos, porque los perderás a ambos. ¿Qué es un odre para quienes no lo sepan? Yo no lo sabía, tuve que estudiarlo hace algún tiempo, no crean que el pastor lo sabe todo. Era una bolsa de cuero en donde se conservaba el vino. No había refrigeradores, ni frigobares, ni nada por el estilo. Eso era la forma de conservarlo. Y un bolso de esa naturaleza era más efectivo cuando iba curtiéndose con el proceso. Pero ¿qué pasa con el vino? El vino recién creado, generado, va fermentándose, va convirtiéndose en alcohol. Y el alcohol, para quienes estudian esas propiedades, sabrán que tiene ciertas actividades corrosivas. De tal manera que a un odre viejo que ya no tiene la misma resistencia, termina por romperlo. El vino viejo debe echarse en odres viejos y el vino nuevo en odres, envases, bolsas nuevas. Eso Jesús lo dijo. Y el Señor nos dice, tenemos que tener cuidado en la mezcla que hacemos en nuestra vida. Queremos vivir como si nada pasara, pero somos cristianos. Insultamos, pero en Cristo, ¿no? Todavía recuerdo a un amigo que nos asaltó a mi esposa y a mí en un autobús hace algunos años, que al final del asalto nos dice que Dios los bendiga. En su momento me dio un coraje tipo Hulk, ¿no? Pero de pronto, recordando lo que sucede en la Escritura, nos dice, ¿y cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no somos lo que hizo ese ladrón? Nos asaltó, pero bendecimos. Nos enojamos, hablamos mal de la persona, que Dios lo bendiga. O aplicamos, pues solo Dios sabe, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Digo, lo han dicho, sé que aquí en la casa del alfarero nadie lo dice. Así que hermanos, no se crean. Pero pasa, hermanos y hermanas, que queremos seguir un rumbo como cristianos, pero siendo los mismos. Una persona que vivía ejerciendo violencia no puede decir que es cristiano y seguir siendo violento. Una persona que ha conocido a Cristo y que sabe, que entiende lo que pasa en el corazón, como cristiano no puede andar murmurando nunca. Un cristiano, un hijo de Dios, un creyente en el Señor, no puede ser inconstante. Es interesante cómo algunos sectores del cristianismo hoy en día se han preocupado más por tener a pastores motivadores o hermanos motivadores o líderes carismáticos que por realmente personas que los instruyan en el camino. Y no digo que los presbiterianos seamos un modelo a seguir, también tenemos nuestros defectos. Pero es importante que como cristianos entendamos que la dirección correcta es hacia Dios, nunca hacia un lado. No hay diferentes maneras de vivir el cristianismo. El cristianismo se vive de una sola manera, siéndole fiel a Dios y siéndole obediente a Él. Lo demás es invento del ser humano. Diría alguien por ahí, invento del hombre blanco. El Señor fue claro. Si escogemos la vida, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vivir y amar la vida. No puedo decir que amo las plantas y les ando echando ácido a las plantas.
No puedo decir que me encantan los animales y veo un perrito en la calle y lo pateo, le aviento una piedra para que se vaya. No puedo decir que amo al prójimo y me cuesta trabajo saludarlo porque no me agrada cómo piensa. Y podemos subir el nivel de intensidad en la vida. ¿Por qué hay relaciones rotas? Porque no somos capaces de ser humildes, de entender que necesitamos a Dios en nuestra vida. Eso es la conversión. El punto en el que el Señor nos transforma y nos cambia de no conocerlo a conocerlo, podemos resumirlo y entenderlo más como la regeneración, el cambio que Dios hace en nuestra espiritualidad. Pero lo que pasa en el corazón, lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en nuestro entendimiento, tiene que ver con el aquí y el ahora. Tiene que ver con esto. Versículo 19, y concluyo con esto. Ya me extendí un poco, ruego me tengan un poquito más de paciencia. Media hora más no es mucho. A los cielos y a la tierra, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ayúdenme a leer esa parte. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para aquellos que creen en algún punto, el pastor no, que tenemos un libre albedrío, vean lo que dice ahí. He puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Pero qué dice al final? Escoge la vida. Sentido común. El Señor va caminando en ese sentido. El Señor va entendiendo que lo mejor que nos va a pasar, y tenemos que entenderlo, es estar con Él. Pero estar con Él implica cambios, actitudes, pensamientos, palabras, relaciones, intenciones. Todo forma parte de un cambio en nuestra vida. Todo es cuestión de una conversión real, de un cambio de dirección. Y quiero aclarar para concluir que esa conversión y ese cambio, ningún ser humano lo opera en virtud de nadie más. Es un cambio que Dios hace en nosotros y que nos llevaría a lo que Pablo diría posteriormente a ciertas iglesias. Dejemos de ser niños fluctuantes. Dejemos de ser personas que son llevados y arrastrados de un lado a otro, que adoramos a Dios y servimos a Dios según nuestro estado de ánimo, como dijera, no, nosotros no creemos en eso. Adoremos a Dios. Entendamos que en verdad se necesita un cambio en nuestra vida, y es un cambio, hermanos, que no podemos justificar que aún no sea total en nosotros. Si el equivalente a celebrar la vida pudiera ser que como cristianos nos propusiéramos como intención de estar cerca del Señor, de leer su palabra, completa la escritura por año. ¿Cuántas veces debiste haber leído ya la escritura el día de hoy? ¿Por qué? Porque es la palabra de tu Dios. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a disciplinarte para serle fiel y obediente al Señor en la vida? Es nuestro Dios. Somos sus hijos, y un hijo hace lo que su padre hace. El crecimiento de una iglesia, la madurez de una iglesia, se dará a medida que cada uno de nosotros podamos asumir con responsabilidad la tarea que nos toque. Servir, acompañar, ayudar, como diría el himno, el 404. Amémonos, hermanos. Y la parte final decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y ahí dice algo claro, no nos gustará muchas veces. Te soy sincero, no me gusta cuando estoy enojado. Sí, el pastor también se enoja. Y no es enojo santo, eso es igual enojo como cualquiera. No es enojo pastoral o algo por el estilo.
Diría mi hija, cuando te enojas, no eres el pastor enojado, ¿no? Te enojas, ¿no? Igual. ¿Cómo podemos nosotros orar a Dios molestos? Y ahí dice, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Lo triste es ver que muchos cristianos preferimos dejar de orar que reconciliarnos. Cambio de mentalidad. Si seguimos a Cristo, va para allá. Y tendrás que decir muchas veces, lo siento, perdón, sin haber hecho nada. Eso es el Evangelio. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que abrigues nuestros corazones, que podamos honrarte, que podamos glorificarte. Padre, haznos ver tu camino, haznos ver las cosas como tú. Quita todo estorbo en nuestro corazón, quita todo estorbo en nuestra vida que nos pretenda alejar de tu presencia. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bondadoso para con tu iglesia. Permite que en verdad esta conversión, este cambio en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestro andar en el Evangelio, sea palpable cada vez más. Háblanos hoy, Padre, y que tu iglesia escuche. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.